Gloria a Dios. Buen día, hermano. Dios le bendiga. Le damos gracias al Señor en esta mañana que nos da el privilegio nuevamente de podernos reunir y tener este culto en esta hermosa mañana. Así que le invito a que tomen su Biblia conmigo y vayan al Salmo 117. Vamos a leer el Salmo 117 y luego vamos a iniciar un tiempo de alabanza a nuestro Creador en esta hermosa mañana. Alabanza por la misericordia de Jehová. Se titula arriba de esta manera. Y espero que cada uno de los que estamos aquí en esta mañana haya venido con ese entendimiento de que somos creados por el Señor para la alabanza de su gloria. Dice el Salmo 117 de la siguiente manera: alabad a Jehová, naciones todas, pueblo todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Amén. Es para siempre su fidelidad. Oremos. Soberano Dios y buen Padre, Señor, gracias te damos. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nos has creado para la alabanza de tu gloria. Toda nación, todo pueblo, toda lengua, Señor, tiene un solo llamado: venir a tu presencia y alabar tu nombre, Señor. Bendecir tu nombre, porque eres bueno, porque tú nos has hecho, Señor, porque tú tienes cuidado de lo que formaste, Señor. Gracias por el privilegio que nos da de poder unir en esta mañana nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y poder doblar nuestro ser en tu presencia y bendecir tu nombre, Señor. Recibe, Señor, nuestra ofrenda, Señor, en esta mañana. Perdona nuestras rebeliones, Señor. Inclina tu oído, Señor, a nosotros, Padre, en esta hermosa mañana. Y permítanos, Señor, tener disfrute en tu presencia. Poder regocijarnos, poder, Señor, alegrarnos, poder gozarnos, como nos exhorta el apóstol Pablo. Regocijaos, siempre regocijaos. Que podamos tener esta gentileza en nuestros corazones, Padre Celestial. Gracias te damos en esta mañana y te rogamos, Señor, que reciba nuestra ofrenda en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Digno eres de gloria y honor. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Digno eres de gloria y honor. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Digno eres de gloria. Toda la gloria, Señor, toda la alabanza, Señor, te pertenecen a ti, oh Dios. Porque tú, Señor, fuiste a la cruz del Calvario y diste tu vida, Señor, cuando andábamos muertos en nuestro delito y pecado, Señor. Por eso en esta mañana nos reunimos, Señor, como un pueblo delante de tu presencia para bendecirte, Señor, para exaltarte, Señor, y confesar con nuestros labios que eres digno, Señor, que solo tú eres grande, Señor. Grande tus milagros son, no hay nadie como tú. No hay nadie
como tú, grande eres tú, grande tus milagros son, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Gracias, Señor, te damos esta mañana. Oh poderoso Dios, te rogamos, Señor, que utilice a tu siervo en esta mañana, mientras podamos, Señor, meditar en cada uno, Señor, de tus favores. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Antes de comenzar, quiero decirle a los niños, esta mañana pasamos la hoja nuevamente, para que ustedes vayan llenando. Vamos a tener algo diferente, es que cuando venga la pregunta o cuando venga la pregunta que ustedes deben llenar, va a estar puesta aquí en la pantalla, la parte subrayada y que está en negra va a tener la respuesta. Entonces solamente ustedes tienen que llenar la respuesta que va a aparecer ahí en la pantalla. A propósito, esto es para los niños. Yo veo a todos los adultos. ¡Wow! Bien. Olvidé mencionar, hermano, que este viernes es la boda real. Así que el rey estará contrayendo matrimonio este próximo viernes en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán a las 10 de la mañana. ¡Wow! Quiere acabar temprano, rey. Bien, hermanos, vamos a dirigirnos al libro de Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7. Y hoy vamos a ver, Dios da la victoria a Gedeón. Dios da la victoria a Gedeón. Jueces capítulo 7. Bien, se pone de pies y vamos a orar y luego comenzamos nuestra enseñanza de esta mañana. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por el dulce refrigerio, Señor, que es para nosotros elevar canciones de alabanza y de honra y gloria a tu nombre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Oh Jehová, en este día, tu palabra a sí mismo pueda refrescar nuestra vida. Señor, en este clima caluroso en el cual estamos, que crea inconformidad a nuestro cuerpo, usamos diferentes sustancias para minimizar el calor, el jugo, el refresco, bañarnos y muchísimas cosas. Hoy tu palabra pueda refrescar no nuestro cuerpo, sino nuestra alma. Pueda ser refrigerio a nuestra alma y pueda enfriar nuestra alma, nuestro corazón, nuestro pensamiento y todo nuestro sentir pueda ser refrigerado o refrescado con la verdad de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Pueden sentarse. En esta mañana, la semana pasada, estuvimos hablando sobre el llamamiento de Gedeón. Vimos cómo Dios llamó a Gedeón. Y en ese llamado que Dios le hizo a Gedeón, Dios se le apareció a Gedeón. Gedeón, un muchacho joven, Gedeón, un muchacho que estaba viviendo en un ambiente muy hostil por la persecución o la opresión que Israel estaba teniendo sobre los madianitas. Los madianitas, que era un pueblo bastante grande, bastante numeroso y que eran saqueadores. Aprovechaban cuando venía la era de cosecha y traían su ganado, su asno, sus camellos, que eran muchísimos, invadían la tierra, tomaban la parte donde había cosecha que ellos querían para ellos y la demás que no les servía, simplemente ellos la metían sus animales para que se comieran la cosecha. Esto hacían los madianitas
con Israel. Israel, a causa de los madianitas, hicieron cuevas y estaban temerosos de los madianitas. Dios llama a Gedeón. Gedeón tiene que pasar por un proceso para creer que Dios le iba a dar liberación a Israel por medio de él. Dios le da todas las pruebas que Gedeón necesitaba para que él sepa que Dios le iba a dar la victoria. Y finalmente Gedeón ya está aparentemente listo para ir a liberar a la nación de Israel, pero vamos a ver que no estaba 100% listo. Bien, dicen los versículos 1 y 2 del capítulo 7. Levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que con él estaba, acamparon junto a la fuente de Aarón. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moret en el Valé. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en tus manos, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Dios entonces, Gedeón, cuando tocó la trompeta, recuerdan, para la batalla, se reunieron con él 32,000 hombres. Cuando se reúnen los 32,000 hombres para la batalla, de seguro que Gedeón dijo: wow, no es suficiente, pero vamos a prepararnos. Gedeón piensa que no es suficiente. Recuerden, los madianitas era un pueblo bastante grande, bastante numeroso. Cuando Dios se le aparece entonces a Gedeón, lo que Dios le dice, Gedeón estaba esperando que Dios le diga: mira, el pueblo es demasiado poco, hay que recoger más gente. Dios le dice: wow, hay demasiado gente para yo dar esta victoria. El pueblo se va a alabar, tú te vas a alabar y vas a pensar que la victoria vino por tu poder y por la fuerza y por tus habilidades que tú has tenido. Dios siempre tenía la intención, o más bien Dios era el que proveía para Israel, especialmente Israel, la victoria. Pero Dios guardaba a Israel para que ellos entendieran que la victoria no venía de su poder, sino más bien venía del poder de Dios. Dios utilizaba diferentes estrategias para dar victoria a Israel, para que al final sea Dios que tenga la gloria y no el pueblo de Dios. Y de esta misma manera Dios hace en nuestra vida. Dios hace obra en nuestra vida, pero al final Dios quiere que la gloria sea para Él. Debemos que recordar que la gloria sea para Él y no para nosotros. Entonces, vamos a ver si esto está funcionando. No. Estaba apagado. Ok. Entonces, versículo 3, dice Jehová: ahora pues, haz pregonar al oído del pueblo, diciendo que tema y se entremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaán. Y se devolvió de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Hablamos con relación a esto cuando estuvimos hablando sobre los cobardes del reino de David. Dios le dice a Gedeón: hay demasiada gente en el pueblo, dile: todo el que tenga miedo, todo el que se amedrente, todo el que tenga temor, devuélvase para su casa. Se devolvieron 22,000 de 32,000 soldados que tenía Gedeón. Todos estos hombres estaban ahí, estaban en el batallón, pero estaban llenos de miedo, llenos de cobardía, y ellos se devuelven. Usted sabía que desde la antigüedad, y por esto Dios es un Dios diferente, nuestro Dios es un Dios grandioso, nuestro Dios es un Dios hermoso. Desde la antigüedad, Dios le ordenó a Moisés de que cuando fueran a hacer guerra le dio diferentes ordenanzas. Y una de las ordenanzas que tenía era que cuando iba a hacer guerra, si alguien tenía miedo, no vaya a la guerra.
El que tenga miedo no vaya a la guerra en la nación de Israel. Deuteronomio capítulo 20. Deuteronomio capítulo 20, versículo 8, dice de esta manera: y volverá los oficiales a hablar al pueblo y dirán: quien es hombre medrento y pusilánime, vaya y vuelva a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Desde la antigüedad Dios había diseñado que en la metodología de guerra habían varias cosas que las personas, si usted es recién casado y todavía no ha vivido con su esposa, no vaya a la guerra, no va a ser que lo matan allá y entonces usted se vaya. Eso tenía la opción. Pero si usted tenía miedo, no iba a ser parte de la guerra en el pueblo de Israel. No venga con este corazón de miedo a entonces pasárselo a los demás. Cuando una persona tiene miedo, fácilmente le puede pasar ese miedo, infundirle ese miedo a otra persona. No sé si he mencionado esto anteriormente, pero estaba viendo un documental con relación a Israel y la guerra de los 7 días. Cuando Israel, en nuestro tiempo, no está hablando del tiempo antiguo, ellos tenían una guerra que iban a hacer con diferentes países ahí en el Medio Oriente. Y entonces, cuando ya la guerra estaba cerca por pasar, comenzaron a llegar israelitas de diferentes partes del mundo a Israel y la prensa comienza a interrogarlo. ¿Y por qué usted vino? Yo soy israelita, mi país está en guerra y yo vine para la guerra. ¡Wow! Se parecen a los dominicanos, ¿no, verdad? Dominicanos, si sabe que República Dominicana está en guerra, la guerra de República Dominicana, si está en Estados Unidos se va a ir para Europa. Dice entonces, quedan entonces 10,000. Gedeón dice, bueno, me bajaron el número ahora a 10,000. Mira, wow, son pocos. Y usted sabe que los madianitas estaban viendo todo ese acontecimiento. Wow, pero habían 20,000 y pico, 30,000 y pico soldados y se fue la mayoría. Bueno, versículo 4. Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí los probaré. Y del que yo diga, vaya, esté contigo, irá contigo. Mas cualquiera que yo diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas y dijo Jehová a Gedeón, cualquiera que lamiere el agua como con su lengua, como lame el perro, aquel pondrá aparte. Asimismo, cualquiera que se doble sobre su rodilla para beber, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con las manos a su boca, 300 hombres. Todo el resto del pueblo se dobló sobre su rodilla para beber agua. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron las aguas, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase todos los demás, cada uno a su lugar. La próxima cosa entonces que Dios dice es interesante. Dios le dice a Gedeón, queda mucha gente aquí, vamos para las aguas, llévalo para allá abajo, para donde está el río. Y es un acontecimiento que es bastante conocido. Dios le dice a Gedeón, llévalo a todas las aguas y todo ponlos a ellos a beber. Aquellos que beban agua, tomando el agua y llevándola a su boca, y la miren con el perro, usted lo pone aparte. Los que se doblen para tomar el agua, pegando la boca, entonces tú lo vas a poner para otro lado. Aquellos que tomaron el agua, la llevaron a su boca, fueron 300 y los restos se doblaron para beber agua. La acción de estos hombres, o lo que Dios hizo aquí, simplemente una depuración.
nada místico en esto, pero sí podemos, le voy a dar dos aplicaciones de esto que sucedió aquí. Primero, al final Gedeón queda con 300 hombres. Esto es menos del 5% del batallón que tenía Gedeón. Y esto nos recuerda a nosotros la iglesia que está compuesta por un grupo grande de personas o un grupo pequeño, lo que sea, donde están los creyentes. El primer grupo estaba ahí en el escuadrón de Gedeón, tenían el uniforme, tenían las rayas como soldado, tenían todo lo que caracterizaba a un soldado. Usted lo había visto, se había dado cuenta, esto es un soldado del grupo de Gedeón, pero no tenían el corazón de un soldado. Cuando llega la verdad, inmediatamente ellos salen corriendo. Son de los cristianos que están en la iglesia y solamente están ahí dispuestos para recibir los beneficios de la iglesia. No solamente beneficios físicos, pero también están deseosos de los beneficios espirituales. Yo soy cristiano, yo soy salvo, yo voy para el cielo. Están deseosos, su interés son los beneficios de la vida cristiana, pero no la responsabilidad de la vida cristiana. El segundo grupo podemos considerarlo como un grupo que está ahí entre los dos. Ellos son aquellos cristianos que hacen alguna obra, hacen algunas cosas para el Señor, pero no tienen una entrega 100% por causa del Evangelio. Este es un grupo más pequeño, pero no tan pequeño, que hace algunas cosas en el camino del Señor, pero no tiene una entrega 100%. El tercer grupo es un grupo pequeño, es un grupo reducido, pequeño, que es aquel cristiano que da 100% por causa del Evangelio, aquel cristiano que está dispuesto a servir a Dios en todo, aquel cristiano que siempre está dispuesto a orar, que está dispuesto a evangelizar si hay que evangelizar, que está listo, como dice la canción, estoy listo si el Señor me llama. Y este grupo pequeño de Gedeón fue que le dio la victoria a Israel. Y este grupo pequeño en la iglesia son los que arrastran la iglesia. Este es el grupo que realmente arrastra a la iglesia. En la iglesia hay muchas personas, pero hay un grupito pequeñito que son los que realmente hacen el trabajo en la iglesia. ¿A qué grupo pertenece usted a propósito? La otra aplicación que podemos dar a este pasaje, cuando Gedeón lleva a estos hombres a las aguas, es que esto es un cuadro de lo que es la elección y el libre albedrío. Miren, Dios le dice a Gedeón, lleva a estos hombres a las aguas, que lo llevara a ellos a las aguas. Ellos fueron a las aguas y cada quien eligió la manera que iba a beber el agua. Dios no interfirió en la forma que ellos iban a beber el agua, la manera de ellos beber agua, de la manera que ellos bebieron el agua. Entonces se elegía si esta persona iba o no iba a la batalla. Supongamos que usted va y le pregunta a uno de los soldados, ¿por qué tú te doblaste, pegaste la boca y bebiste agua de esa manera? Bueno, porque yo vine a beber agua y me doblé y cosas, y vamos para la batalla, pero yo quiero ir, cosas, pero no estoy seguro, pero me dijeron que vayan y yo voy ahí. Este hombre está ahí, bebió del agua de una manera y él dice que está ahí, pero está inconsistente. Usted va donde el otro, que tomó el agua y se la llevó a la boca, como lame en perro, que dice el pasaje. ¿Por qué tú bebiste de esta manera? Gedeón me dijo que bebiera agua y yo cogí agua con mi mano, me la llevé a la boca y ya estoy listo para ir a la batalla. Un libre albedrío aquí, vayan y beban como sea. Al final, de la manera que usted bebe, ese reflejo de que si usted está elegido o no, Dios no interfirió, pero los que se inclinaron, los que se llevaron el agua a la boca fue lo que Dios eligió para que sean parte de la batalla. Los que no se inclinaron, en una manera, en su libertad, ellos pudieron hacer eso, pero al final, Dios fue quien les llamó a ellos, a estos 300 hombres, para que fueran
parte del ejército de Dios. Quedan finalmente 300 hombres. Y los madianitas están mirando, ¡wow! Le fueron casi toditos los de Gedeón. ¿Y qué es lo que está pasando? Y comienzan ellos a... Este va a pelear con nosotros, pero la cosa es tan rara. 300 hombres. Le llega la cuestión, ¿qué es lo que está haciendo este hombre Gedeón? ¿Qué es lo que está haciendo este hombre Gedeón? Dios le dice a Gedeón, ahora sí, con estos 300 hombres yo voy a dar la victoria al pueblo de Israel. Bien, ahora vemos que Gedeón entonces va a proceder a prepararse para la pelea. Él va a proceder a prepararse para la gran pelea. Dice el versículo 8, habiendo tomado provisiones para el pueblo y trompeta, envió a todo Israel cada uno a su tienda, y estuvo aquellos 300 hombres que tenía en el campamento de Madián bajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Dios se le aparece a Gedeón, y Jehová, cuando se le aparece a Gedeón, le dice a Gedeón, levántate, versículo 9, desciende al campamento, porque yo he entregado a ellos en tus manos. Aquí cabe una interrogante. Dios le dice a Gedeón, yo le he entregado. Gedeón puede decir, pero si Jehová quiere la gloria si tú quieres la gloria para ti mismo, si no quiere que nosotros salgamos diciendo que nosotros ganamos, no es más fácil, Jehová, que tú hagas la batalla, nosotros miramos desde aquí arriba y al final tú tienes la gloria, nosotros miramos. No, Gedeón, usted va a ir a la batalla. Hermanos, Dios siempre, cuando iba a hacer algo por su pueblo, Él permitía que nosotros fuéramos, o permitió en el pasado que Israel fuera parte de esta victoria. La cosa que Dios quiere hacer, Dios nos ha asignado a nosotros para que seamos parte de ella. Allá afuera hay personas que quizás en este momento están listos para recibir a Cristo. Y ustedes, pero Señor, el Espíritu Santo que los convenza de pecado y que ellos se arrepienten y cosas, y que nada más vengan aquí ya siendo convertidos. Y yo dije, no, usted tiene que salir allá a buscar a aquellos creyentes. Mire, ¿usted ve? La persona, dice Pablo, ¿cómo oirán si no hay quien le predique? ¿Y cómo irán si no hay quien le envíe? Dios pone una responsabilidad en nosotros, y esta responsabilidad nosotros tenemos que cumplirla. Tenemos que entender que Dios va a dar victoria, que Dios va a hacer cosas en nuestra vida, que Dios va a hacer, es quien al final en su soberanía, en su poder, hace la obra, pero Él pone un peso de responsabilidad sobre nosotros. La otra cosa que dice este pasaje interesante es que Dios le dice a Gedeón, yo he entregado a los madianitas en tus manos en tiempo pasado. O sea, Dios le está diciendo, mira, ya la victoria yo te la entregué. Dios en su omnisciencia ya veía en el futuro, ya había estos acontecimientos pasados para Dios. Dios no le dice a Gedeón, te voy a dar la victoria. Dice, ya yo he entregado los madianitas en tus manos, ya tú lo tienes capturado. Solamente te falta creer y caminar hacia adelante. Y mire lo que dice el versículo 10. Me gusta este versículo. Y si tuvieras temor de descender, baja con tu criado al campamento. Si yo tengo temor, ¿cómo va a ser Dios que yo tengo temor? Pero acá, yo soy Gedeón. Tú no sabes que yo soy Gedeón, el de la gran batalla. Ya tú me confirmaste que si yo tengo temor, oye a Dios. Dos cosas que veo ahí. Dios le dice a Gedeón, si tuvieres temor, yo sé que si tú tienes temor, lleva contigo a tu criado que se llama Fura, llévalo contigo. Aquí vemos
como dije, Dios, un Dios increíble, un Dios misericordioso. Dios sabía que había tratado con misericordia con Gedeón. Dios había hecho todo lo que Gedeón le había pedido que hiciera. Y a pesar de todo esto, Dios sigue extendiendo su misericordia con Gedeón y sigue siendo compasivo con este hombre Gedeón. Y lo que Dios hace es lo que un padre debe hacer con su hijo. Cuando nosotros estamos con nuestro hijo, muchas veces ellos pueden tener ciertas cosas, ciertas luchas. Y hay veces, y todos nosotros luchamos como padres para poder hacer esto, los padres tenemos que arrodillarnos al lado de nuestro hijo cuando ellos tienen temor o cuando hay algo que quieren hacer que no lo pueden hacer. Y que cuando yo me arrodillo, ¿qué yo le estoy transmitiendo a mi hijo? Que yo me estoy poniendo a la misma altura de él y que yo estoy entendiendo su problema, que yo estoy entendiendo su sufrimiento, que yo, que soy más grande que él, que soy su padre, que puedo dar las órdenes, yo la estoy entendiendo. Te estoy escuchando, mi hijo, yo entiendo lo que tú estás pasando. Vete, yo te voy a ayudar en esta obra que tú vas a hacer. Y eso es lo que Dios hace con Gedeón, en su gracia, en su misericordia, para aquellos que son salvos. Dios es capaz de bajarse sobre sus rodillas para hablar con nosotros y tratar con nosotros. Dios sabía que Gedeón podía hacer esta obra, pero él sabía que todavía podía haber cierto tipo de temor y de miedo a Gedeón para hacer esta obra. Y le dice, mira, ve para allá, pero si tú tienes temor, lleva a tu criado contigo. Gedeón dice, no, hombre, no. ¿Sabes lo que hizo Gedeón? Lo agarró y lo puso de una vez sobre su brazo. Y a este no puedo, no, a este nada más. Oh, ¿puedo llevar? No, te dije, lleva a tu criado nada más contigo. Todavía había temor en Gedeón. Desde que Dios le dijo eso y una vez agarró al criado y lo llevó. Mira el próximo versículo. Ahorita de hablar, ¿dónde estoy? Versículo 11. Y orás lo que hablan, entonces tu mano se esforzará, descenderás al campamento y él descendió, aquí vemos que Gedeón descendió con furia su criado hasta el puesto avanzado de la gente armada que estaba en el campamento. Debió Gedeón decir, no, yo no tengo miedo, no tengo temor, pero Dios, si tú me mandaste, es un hombre obediente. Ahí no le pidió una señal a Dios para bajar con su criado. Ahí lo agarró de una vez y se lo llevó. Y Dios va a hacer una última obra. ¡Wow! Pero cuánto es la misericordia y la compasión y la bondad de Dios para con Gedeón. Mientras Gedeón está en este proceso, Dios ha sido misericordioso. Dios ha extendido su gracia hasta el límite y eso mismo Él hace con nosotros. Dice, yo te voy a dar una última señal cuando tú llegues allá al campamento de los madianitas. Pero miren lo que pasa en el camino. Que ellos fueron, ¿no verdad? Versículo 12. Los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente estaban todos tendidos en el valle, como que, como langosta en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que estaba en la ribera del mar en multitud. Dios le tiene un regalo a Gedeón, pero también hay una prueba de fuego. Mientras Gedeón va para allá, para la tienda, él llega y comienza a ver el escenario de con quién ellos van a pelear. Comienza a ver a los madianitas que estaban regados por todos los lados. Comienzan a ver a los hijos del oriente que estaban ahí regados por todos los lados. Estaban ahí los amalecistas también que estaban regados, sus camellos, sus caballos, toda esta multitud que eran de 100,000 y pico que estaban ahí. Gedeón comienza a caminar y a contemplar, mientras él está pasando por el campamento de ellos, comienza él a ver y a mirar todo este escenario. Hermanos, sí, hay una prueba de fuego ahí para Gedeón. Dios le ha dado mucha confirmación, pero cuando él va al lugar que Dios le manda que fuera, él está viendo el enemigo, su fortaleza y todos sus caballos y todo lo que ellos tienen.
y podía Gedeón desenfocarse de Dios. Pero Dios le tenía un regalito a Gedeón. Muchas veces cuando vemos la adversidad, cuando vemos el enemigo, cuando vemos su poder, cuando vemos su caballo, cuando vemos a su destreza, podemos nosotros tener miedo. Cuando Gedeón llega, versículo 13, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí que yo soñé un sueño y veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joab, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todos sus campamentos. Gedeón y sus compañeros estaban ahí escuchando el sueño. Y no solamente el sueño, la interpretación. Cómo este hombre interpretó que un pan que bajaba y chocó con una cosa significaba que Gedeón es Dios, hermanos. Dios estaba obrando, Dios estaba trabajando. No es algo grandioso cuando, no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia que Dios a veces le pide que haga algo o usted va a hacer algo que no está seguro y cuando usted llega usted ve una confirmación de Dios que después uno puede decir, wow, gracias a Dios por esta confirmación que tú me has dado. Y esto es lo que ha pasado. Gedeón llega al campamento y cuando se está acercando para el campamento para echar su último vistazo y ver la última cosa, escucha, y hay dos hombres que están ahí sentados con una lámpara prendida y me desperté un sueño y le cuenta el sueño, pasó aquello. Y dije, bueno, eso es Gedeón, el hijo de Joab. Le dice el nombre de su padre también, para por si acaso Gedeón tenía alguna duda. Dios ha entregado a los madianitas en tus manos en sus manos y él los va a destruir. Dice el versículo 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento, dijo a los israelitas, levántese porque Jehová ha entregado el campamento de los madianitas en nuestras manos. Cuando Gedeón escuchó el relato del sueño, finalmente Dios quitó, lo que hizo Dios, quitó el miedo de Gedeón. Aquí Dios de manera soberana quitó el miedo de Gedeón y le pone la valentía de Jehová, a Jehová de los ejércitos. Gedeón en su acción adora a Dios, agradece a Dios por lo que Dios hizo y que debe ser la acción de nosotros cuando Dios hace algo grande en nuestra vida. Adoró al Señor y luego fue a donde los israelitas, donde los 300 hombres y le dijo, ya estamos listos, Jehová ha entregado a los madianitas en nuestras manos. Es el tiempo de la batalla. Y ahora Gedeón va a dirigirse a lo que es la batalla. Mira lo que dice el versículo 17. Y le dijo, mirad a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como yo hago. Tocaré la trompeta y todos los que estén conmigo y vosotros tocaréis entonces la trompeta alrededor de todo el campamento y dirán por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche cuando acababa de remover a los centinelas y tocaron la trompeta y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Gedeón prepara a su ejército y cuando prepara a su ejército, Gedeón le da a ellos tres almas o tres cosas le da. Le da trompeta, le da cántaros y le da a ellos una mecha encendida. Ellos cogieron la mecha encendida y tenían que ponerla dentro del cántaro y llevar entonces su trompeta. Este jarro que ellos ponían la mecha encendida era para evitar que la luz se resplandeciera. Los soldados tenían que acercarse con sus jarras donde ellos llevaban estas
estas lámparas, sus trompetas en la mano, y entonces Gedeón los dividió el escuadrón en 3 partes y se pusieron en lugares estratégicos para ellos, cuando esperaran la señal de Gedeón, obedecer a lo que dijo Gedeón. Dice el versículo 20, y los 3 escuadrones trocaron la trompeta, quebrantaron los cantos, tomaron en las manos izquierdas las teas y a la derecha la trompeta con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y por Gedeón. Imaginemos estos escenarios. Están los madianitas, los amalecistas y todos los demás que vinieron a hacer frente al pueblo de Israel. Están ellos acostados, están ellos en sus tiendas, están durmiendo a las 3 de la mañana, cuando el sueño es bien pesado en nosotros. Cuando usted se levanta de este sueño, usted tiene que primero darse unos minutos para poder su mente volver y saber dónde está y qué está haciendo. Cuando hay personas que cuando se levantan de repente comienzan a hacer acciones incorrectas, comienzan a golpearlo, comienzan a hacer bullo. Tenía un tío que usted para despertarlo tenía que llamarlo de lejos, porque él se despertaba tirando puño. Imagínense. Entonces llega Gedeón con todos sus ejércitos de esta manera, o su pequeño ejército. Dice, y el versículo 20, los 3 escuadrones tocaron la trompeta, quebraron los cántaros, tomaron en mano izquierda la tea y en la derecha la trompeta con que tocaban, gritaron por la espada de Jehová y por Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto de alrededor del campamento. Entonces todo el ejército se echó a correr, dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban la trompeta, y Jehová puso a cada uno contra su compañero en el campamento, y el ejército huyó hasta Betzitá y en dirección a Sesera y hasta la frontera de Abel Moalat y de Tabat, y se juntó todos los israelitas de Neftalí y de Aser y de todo Manasés y siguieron a los madianitas. Versículo 24, Gedeón envió mensajeros por todo Efraín diciendo, descender al encuentro de los madianitas y tomad el vado de Bet-barat y del Jordán antes que ellos lleguen. Juntó todos los hombres de Efraín y tomaron los vados de Bet-barat en el Jordán. Y tomaron a los príncipes de los madianitas, Oreb y Zebed, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zebed lo mataron en la larga de Zebed. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron la cabeza de Oreb y de Zebed y a Gedeón al otro lado del Jordán. El escenario entonces fue de este siguiente: tocaron la trompeta, llegaron ellos con los escuadrones, se pusieron en sitios estratégicos y rodearon a los madianitas. Rompieron las cántaras que ellos tenían, comenzaron a tocar la trompeta y comenzaron a hacer bulla. Los madianitas y todos los que estaban ahí se despiertan, ven la bulla y comienzan a ver todas esas luces y se empantan y están todos turbidos, no saben qué está pasando ni dónde están y todo. Y Dios puso turbación en sus mentes y comenzaron ellos a matarse los unos a los otros. Los 300 soldados gritaban por la espada de Jehová y de Gedeón. La gente estaba turbada, los camellos se empantan, los animales comienzan a correr y todos ellos se aniquilan los unos a los otros. Luego entonces vemos que algunos escapan. Gedeón manda información a los de Efraín, ellos pasan al baldo de estos 2 ríos, que es la parte más baja, agarran al rey también y entonces luego matan al rey y le traen como señal de victoria a Gedeón la cabeza. Ahora yo quiero pasar al capítulo número 8 y ver algo breve ahí que pasó. Dice el versículo 1 del capítulo 8, pero los de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que ha hecho con nosotros, no llamándonos cuando iba a la guerra de Marián? Y le reconvinieron fuertemente. Los de Efraín fueron donde Gedeón, bastante
enojado con Gedeón. Le dijo, pero ¿por qué tú fuiste a la guerra y a nosotros no nos invitaste? El pastor, usted fue con los jóvenes a evangelizar y a nosotros las damas no nos invitó. ¿Qué pasó ahí? Esa es la actitud de Efraín. Ellos están enojados bastante con Gedeón porque fue a la guerra y no lo invitó a ellos a ser parte de la guerra de Israel. Pastor, ustedes fueron a tal orfanato con los caballeros y a los jóvenes no nos llevó a nosotros. Esa es la actitud de la iglesia. Esa es la actitud de nosotros los creyentes. Si yo caigo en un problema en esta iglesia, cuán grande sería que mire, el pastor está en problemas serios en la iglesia. ¿Qué pasó? Y no se fue evangelizada más con la dama y dejó a nosotros los hombres, no nos llevó. Que somos cabeza de la casa, que somos la supuesta columna de la iglesia. Gedeón le responde a esta persona. A lo cual respondió, ¿qué he hecho ahora yo comparado con vosotros? ¿No es el robusto de Efraín mejor que la benigna de Abiezer? Dios ha entregado en vuestra mano a Oreb y a Seed, príncipe de los madianitas. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó y luego que él habló esta palabra. Gedeón le dijo, miren, Efraín al final pudo matar a los dos reyes. Gedeón dice, pero miren, nosotros no hicimos nada, nosotros además tocamos trompeta y ellos corrieron. Lo que ustedes hicieron yo creo que fue mejor que lo que nosotros hicimos. Ustedes hicieron algo y nosotros no hicimos nada. Lo que hicimos fue tocar la trompeta y Dios fue que hizo el resto. Y Dios le dio a ustedes el privilegio de cortarle la cabeza a los dos reyes. Y a ellos, está bien, pastor, se la vamos a dejar pasar por hoy, pero no se acostumbre. Que no vuelva a pasar eso aquí en la iglesia, que usted se vaya con un grupito a evangelizar y nos deje a nosotros aquí. Ok, no hay problema. Vamos a regresar al capítulo 7 y vamos a ver algunas aplicaciones que nosotros podemos ver con relación a este pasaje que encontramos aquí. Vemos aquí, podemos encontrar el principio de el favor o la consistencia. Mire lo que dice el versículo 19 y 20. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guarnición de la medianoche, cuando acababa de renovar los centinelas, y tocaron la trompeta y quebraron los cántaros y que llevaban en sus manos. Aquí vemos que el pueblo de Israel tenía la unión. Ellos tenían la unión, se mantuvieron unidos, se mantuvieron haciendo con fervor lo que Gedeón a ellos le había mandado hacer. Tenían esa unión, tenían ese mismo pensamiento. Cada quien se midió como Gedeón le dijo, le dio ordenanza de cómo se iba a hacer el proceso. Ellos siguieron el proceso que Gedeón le dijo. Versículo 21, encontramos otro principio importante, el de la fidelidad. Y estuvieron firmes cada uno en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Imagínese que usted fuera uno de los soldados de Gedeón. Cuando llega la hora de la guerra, ya llegó, vamos, Jehová nos da la victoria. Él le da a usted un cántaro de barro. Él le da a usted una trompeta y le da a usted una mecha encendida. Ya tú estás listo para la batalla. Oh, claro. Y no solamente eso, párate ahí. Y cuando el ejército se despierte, tú rompes el cántaro y toca la trompeta. Espérate, Gedeón, aquí hay algo que está fallando. Pero imagínese que usted se para en la oscuridad y está ahí esperando. Y puede llegar mucha duda. Aquí lo único que se oye son los cucuyos. Aquí yo me puedo ir, nadie se va a dar cuenta.
Vete, que nadie se va. El pastor no se va a dar cuenta que tú no fuiste a evangelizar. Da una vuelta por ahí. No se van a dar cuenta si tú te vas para tu casa. Pudo haber tomado un soldado esa decisión. Me voy para mi casa y nadie se va a dar cuenta. Pero dice este pasaje que ellos estuvieron firmes cada uno en sus puestos. Hermano, Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros a hacer algo para su honra y gloria, para su reino. Y nosotros tenemos que ser fiel en lo que Dios nos haya puesto. El líder esté mirando, el líder no esté mirando. Lo que Dios haya puesto en su mano para hacer, Dios desea que usted sea fiel. Dios siempre demanda y busca. La iglesia necesita hombres y mujeres que sean fieles en lo que Dios a ellos le ha llamado. Vemos también aquí que Dios entonces puso temor en el ejército contrario. Ellos fueron fieles, hicieron lo que Dios hizo y al final Dios puso temor en lo contrario. Gedeón era quien tenía el temor. Ahora el ejército que huyó era quien tenía el temor. Pasemos a 2 de Corintios 4, versículo 5. Segunda de Corintios 4, 5, dice así: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como nuestros siervos por amor de Cristo. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando el cuerpo siempre por toda parte a la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hermanos, recuerden, ellos tenían el Señor Jesús siempre, en el Antiguo Testamento, Dios siempre quería que al final la victoria sea de ellos. Para la iglesia, el Señor Jesucristo quiere que Él sea resaltado y nosotros seamos disminuidos. La gloria siempre es para nuestro Dios. Dice este pasaje: tenemos este tesoro de barro, en vaso de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. En el barro que ellos tenían ellos una mecha, una lámpara, que cuando había que quebrantar esta jarra que yo tenía para que la luz pudiera manar. Alguien podría decir: no, pero yo no quiero romper este barro. Si lo rompo, pues no voy a tener el barro. El barro que representa, esta jarra de barro representa a nosotros, que tenemos dentro el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es quien tiene el poder. El Espíritu Santo, la tercera parte de Dios, o la tercera persona de Dios. Cuando nosotros permitimos que nosotros seamos quebrantados y que la luz del Señor Jesucristo, que su Espíritu Santo pueda obrar en nosotros, pues entonces ahí es donde está la victoria. Tenemos nosotros que ser quebrantados para que entonces nuestro Dios pueda ser engrandecido. Nuestro tesoro, dice este pasaje, que está en barro. Dios toma a nosotros, seres finitos, seres con problemas, seres con dificultades, seres vulnerables. Usted y yo somos ese barro, y pone dentro su Espíritu Santo. Y usted tiene que desenfocarse tanto en usted como un hombre frágil, como un hombre que es hecho de barro. Y más bien enfocarse: ¿quién es ese que está dentro de mí? Gedeón, hasta que él no pudo entender quién estaba dentro de él, hasta que él no pudo entender que el Espíritu Santo de Dios estaba en su vida y que era el quien iba a hacer la obra en él no pudo obtener la victoria. Y así también, hermanos, hasta que nosotros no entendamos la excelencia del tesoro de Dios escondida en nuestra vida, no podremos tener la victoria.
Gedeón finalmente pudo tener la victoria, pero al final la gloria fue de Dios, porque lo imposible fue posible por medio único y exclusivo del poder de Dios. 300 soldados vencer a 120,000 soldados es algo imposible, donde únicamente al final podemos decir y saber que Dios, Jehová de los ejércitos, le dio la victoria a Israel. Gracias te damos, Dios Padre, en esta mañana. Gracias por tu santa palabra que nos da cada día. Bendita sea tu palabra. Gracias, Señor, por esta historia hermosa que encontramos, Señor, donde enfocamos mucho en Gedeón, Señor, pero aquí está manifestada tu poder, tu gracia, tu soberanía. Está manifestada, Señor, tu amor. Está manifestado tu poder, tu elección, tu misericordia grande para con nosotros. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca nos falló su bondad. Nuevas son cada mañana y grande es su misericordia. Gracias, Señor, por ser misericordioso por nosotros. Gracias, Señor, por ser paciente con nosotros en medio de nuestra temor y de nuestra debilidad. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.